que es un destacado, un reconocidísimo periodista de investigación estadounidense, además profesor de la Universidad de Columbia, y fue el autor de importantes investigaciones sobre la llamada Operación Cóndor, vinculada con las dictaduras del sur de América Latina. Vino a Caracas en el año 2004 y él decía que una de las cosas más importantes que podía resaltar es que Venezuela se había convertido como en uno de los países de mayor interés para investigaciones periodísticas. Te traigo esto para enlazarlo con la pregunta que me hiciste recientemente, donde Venezuela efectivamente está sufriendo un contexto de muchas restricciones para las libertades informativas. Hay un marco normativo muy restrictivo, hay una ley que se llama Ley contra el Odio, pero que establece hasta 20 años de cárcel por expresiones que se consideren ofensivas. Hay casos como el de un ciudadano que sigue asuntos de aeronáutica y a través de un tuit publicó que el avión presidencial de Nicolás Maduro se estaba conduciendo a Cuba, estaba saliendo del país sin tener el permiso formal de la Asamblea Nacional, y este señor publicó una foto de una imagen satelital pública que extrajo de internet, y por esto estuvo más de un año en la cárcel. La semana pasada detuvieron a una médico, una joven médico, creo que en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, por un estado que publicó en su WhatsApp, con una crítica sobre la situación que se está dando, creo que en relación con la dotación de los hospitales. Además, hay procedimientos administrativos que se aplican al margen de la ley por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que cierran medios de comunicación, les revocan la licencia sin haber respetado el debido proceso. Y se hace simplemente con fines de silenciar a los medios que les resulten críticos. Hay una nueva forma en la que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones aplica la intimidación. Anteriormente te pasaban por escrito un exhorto, donde te exhortaban a dejar de difundir información que pudiera desestabilizar. ¿Qué consideran ellos desestabilizar? Sería la pregunta que habría que hacerse. Y en segundo lugar, un exhorto que claramente es contrario a la libertad de expresión. Ahora no pasan esos exhortos, ahora llaman al director del medio. Alfredo Llanes, usted es el director de esta emisora. Bueno, dígale a esta persona que deje de hablar en su programa sobre este tema porque le podemos cerrar la emisora. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ya no, Conatel, además no dejan ningún rastro. Solo una llamada telefónica. Entonces, ya no es Conatel, yo no tengo un documento donde pueda comprobar que Conatel me presiona, sino que convierto al director de la emisora en el censor. Entonces es el director, vamos a suponer Alfredo Llanes, el director de la emisora, y Luisa Torrealba conduce un programa, es Alfredo quien viene a decirle, Luisa, no puedes seguir hablando de ese tema porque me van a cerrar la emisora. Entonces tienes prohibido. Entonces ocurre un fenómeno de autocensura. Lo otro que está viendo son procedimientos judiciales donde a través del Código Penal se inician procedimientos por difamación contra periodistas que pueden derivar en penas de cárcel. Recuerdo el caso de Teodoro Pekov, un reconocido político que además dirigió un diario muy importante en Venezuela llamado Tal Cual, que tenía más de 80 años y tenía una medida de prohibición de salida del país y de presentación a tribunales, y tenía que ir mensualmente a hacer la cola en los tribunales en la ciudad de Caracas para presentarse y firmar sin ninguna consideración, ni siquiera por su edad. Y lo otro que está ocurriendo, la última modalidad, es los bloqueos de Internet. Bloqueos selectivos y sistemáticos. Entonces, por ejemplo, hace 2 días, Juan Guaidó, quien está fungiendo como presidente encargado y como presidente de la Asamblea Nacional, estaba emitiendo una comunicación al país, y justo en el momento en que comienza a hablar Juan Guaidó, bloquean el acceso a Internet en toda Venezuela. A veces ese bloqueo es a determinados portales informativos, a veces ese bloqueo, por ejemplo, hay una página que se llama Presidencia Ven, que es la página informativa de la presidencia encargada de Venezuela. Si tú no tienes un VPN, que es esta aplicación que permite cambiar la dirección IP de tu máquina, no puedes entrar a esta página. Entonces, está muy
mermada la capacidad informativa. Y hubo un fenómeno importante que se dio a partir del año 2013, los principales medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, fueron vendidos. Fue vendida la cadena Capriles, fue vendido el diario El Universal, fue vendida la televisora Globovisión, que tenía tiene la peculiaridad que era una televisora de información 24 horas y que salía en servicios por suscripción, pero en el caso de la ciudad de Caracas y Valencia salía en televisión por señal abierta, lo que era como una novedad en el mundo, porque usualmente este tipo de televisoras solo sale por suscripción. ¿Qué ocurrió? Fueron vendidas, en los procesos de venta fueron poco transparentes, las audiencias no supimos de dónde provenían los capitales, de dónde se estaban comprando, pero sí supimos quiénes eran los nuevos directivos, pero no de dónde provenía ese dinero con el que se hizo esta inversión. Pero lo que sí supimos fue que apenas se vendieron, hubo un cambio muy radical en las líneas editoriales de estos medios de comunicación. Estos medios que habían sido críticos, en el caso de la cadena Capriles y El Universal, que tenían sólidas unidades de investigación. Globovisión también tenía una unidad de investigación que hacía programas de largo aliento, de interés informativo. Estas unidades de investigación fueron disueltas, hubo presiones contra los periodistas en relación con lo que publicaban, y comenzaron a cambiar estos medios su línea editorial, dejando de tener una mirada independiente en relación a la situación venezolana y convirtiéndose en medios que comenzaron a ser canales de difusión de la propaganda política del gobierno de Nicolás Maduro. Sin ninguna crítica, sin difundir información sobre aspectos que están ocurriendo en la vida cotidiana, que son críticos, que están afectando a la ciudadanía, con lo cual se perdieron canales informativos importantes, independientes, pero la mayoría de los periodistas de investigación que estaban en estos medios salieron de estos medios. Pero en medio de esa crisis, y por eso te ponía el contexto de todas las limitaciones que hay para el ejercicio de las libertades informativas, en medio de esta crisis donde podría ser o podría dar paso a una era oscura para la información y el periodismo, comenzó a haber un movimiento muy importante donde periodistas, estos periodistas de larga trayectoria, se incorporaron a medios digitales o incluso comenzaron a crear, a desarrollar iniciativas de medios digitales muy importantes que, a diferencia de otros medios de comunicación, eran dirigidos por grupos empresariales que no necesariamente estaban liderados por periodistas. En cambio, en este fenómeno, en esta experiencia que se comenzó a dar, era que eran periodistas convirtiéndose en emprendedores de medios de comunicación. Esto ha traído una variación importante en el ecosistema mediático venezolano, no solo porque son medios creados por periodistas, sino medios digitales que además han creado formas alternativas para informar y donde le dan la misma importancia a la cobertura diaria de las noticias y a las investigaciones de largo aliento. Entonces, por primera vez, Venezuela se ha convertido en un referente. Los periodistas venezolanos comenzaron incluso a ganar importantes premios internacionales, como el premio María Cabot de la Universidad de Columbia, y otros premios muy, muy importantes, donde se reconoce el trabajo investigativo que se está haciendo en Venezuela. Entonces, hay diversos portales, te podría nombrar algunos, y tal vez Nombrémoslo, porque es importante el reconocimiento de todo el trabajo que está haciendo, por ejemplo, César Batija, a partir del Pitazo, todo lo que ha hecho y la proyección que le ha dado a Venezuela y a su periodismo, Luz Meli Reyes, a través de Efecto Cocuyo, todo lo que se está haciendo desde el punto de vista del seguimiento diario, independientemente de la investigación que hace Crónica 1, el esfuerzo que está haciendo Caraota Digital a través de su variedad de plataformas informativas, no solamente lo que podemos leer, sino también están haciendo unos esfuerzos de televisión y de audio. Hay uno... Runrunes tiene una investigación.
Te iba a decir que es uno de los más recientes, que es Punto de Corte, que aun cuando no está dirigido por un periodista, sino por un politólogo, pues también le ha servido, ha permitido bueno, que se abran espacios para la diversidad de opiniones, porque viniendo Nick Merevans de donde viene, pues eso le ha permitido abrir a un grupo de periodistas que a lo mejor no están totalmente casados con una militancia ideológica, y eso también es muy importante dentro de los medios. Recientemente, y ya Sí. con esto termino mi paseo, recientemente vi el surgimiento de uno que se llama Impacto Venezuela, donde está Mauricio Cabal, por ejemplo, Alicia de la Rosa, es decir, periodistas que tienen muchos años en el ejercicio de la profesión y que están buscando ventanas para poder mostrar su conocimiento y su manejo de la información.